Habían pasado 3 días desde el funeral de mi marido cuando su teléfono no dejaba de sonar en la encimera de la cocina. Al principio, pensé que eran condolencias del trabajo, quizá mensajes atrasados. Pero la pantalla seguía iluminándose con el mismo nombre, asistente. Las llamadas se repetían cada hora, como un reloj, hasta que finalmente contesté. Una voz femenina, suave pero firme, dijo mi nombre y luego algo que me dejó paralizada. No eran condolencias, no era por trabajo, era una invitación que me llevaría a una verdad que no estaba preparada para escuchar, y comenzó con solo 3 palabras. Comenta desde dónde estás viendo esto, aquí es donde comienza mi historia. Si aún no te has suscrito, únete a nosotros ahora para leer más historias como esta. El día después del funeral fue más duro que el propio funeral. La casa estaba demasiado silenciosa. Las flores que habían llegado durante la semana pasada cubrían todas las superficies disponibles, y su aroma se mezclaba con un olor dulzón que me daba náuseas. Había pasado la mañana moviéndome lentamente de una habitación a otra, sin hacer nada en realidad, pero sintiéndome agotada. El vestido negro que había llevado ayer seguía colgado en la silla de nuestro dormitorio, con la tela arrugada por donde me había derrumbado en la cama sin fuerzas para cambiarme. Donde quiera que mirara, había algún pequeño recuerdo de él. Su chaqueta seguía colgada en el respaldo del sofá. Su taza de café seguía en la encimera de la cocina, con un ligero halo marrón en el interior. Las zapatillas que se había quitado junto a la puerta, una ligeramente encima de la otra, como si hubiera tenido prisa por entrar. La gente habla del dolor como si fuera algo ruidoso y dramático, pero lo que nunca te dicen es lo silencioso que es. El tipo de silencio que te oprime los oídos hasta que sientes que podrías gritar solo para romperlo. Los visitantes habían vuelto a sus vidas. Mi madre se había ido a casa la noche anterior. Los amigos habían vuelto al trabajo. El teléfono, que había estado sonando sin parar con llamadas y mensajes durante los días previos al funeral, por fin había callado. Y en ese silencio, me senté a la mesa de la cocina con una taza de té frío, mirando al vacío, sintiéndome como si flotara fuera de mi propio cuerpo. No dejaba de revivir los últimos momentos que pasé con él. Cómo tenía el pelo mojado por la lluvia cuando llegó esa noche. Cómo me sonrió, cansado pero cariñoso, antes de subir las escaleras. Habíamos discutido esa misma semana, por algo tan insignificante que ni siquiera recuerdo qué fue. Pensaba que tendríamos años para hacer las paces. Años para reírnos de lo tercos que podíamos llegar a ser. Nunca imaginé que estaría tan pronto junto a una tumba. El funeral fue una nebulosa. Caras que no había visto en años, voces que repetían las mismas frases una y otra vez. Lo siento mucho, y, era un hombre tan bueno. Sonreí educadamente, les di las gracias y asentí con la cabeza, aunque no estaba segura de haber oído ni la mitad de lo que decían. Me sentía como si estuviera interpretando un papel que no había ensayado, tratando de parecer alguien que se mantenía firme cuando por dentro todo se desmoronaba. Ahora solo quedábamos yo y la casa que habíamos compartido. No tenía ni idea de qué se suponía que debía hacer a continuación. Todo el mundo dice que hay que vivir el día a día, pero nadie te dice cómo se hace eso en realidad. ¿Significaba vestirse? ¿Significaba comer algo aunque no tuvieras apetito? ¿Significaba revisar sus cosas o fingir que no estaban allí? Nunca me había sentido tan perdida. Incluso las paredes parecían guardar el eco de él, el murmullo de su risa, el sonido de sus pasos por el pasillo. Seguía esperando que se abriera la puerta principal, que él entrara y me dijera que había habido un terrible malentendido, pero el único sonido era el leve zumbido del frigorífico y el tic-tac del reloj de la pared. Fue en ese silencio, en esa quietud aplastante, cuando sonó por primera vez su teléfono. Una vibración aguda e inesperada que atravesó el aire y me hizo sobresaltar. Miré hacia la encimera, donde estaba el teléfono, con la pantalla negra iluminada con un nombre que no reconocí. Asistente. La palabra me pareció extraña, casi fuera de lugar, brillando en la tenue luz de la tarde.
Antes de que pudiera decidir qué hacer, el zumbido se detuvo. La casa volvió a quedar en silencio. Me dije a mí mismo que no era nada, solo algún contacto del trabajo que no se había enterado de la noticia. Pero cuando volvió a sonar menos de una hora después, algo dentro de mí despertó un sentimiento que aún no podía nombrar, pero que lo cambiaría todo. La segunda vez que sonó, yo seguía sentado a la mesa de la cocina con la misma taza de té intacta delante de mí. Apenas me había movido desde la última llamada. La pantalla se iluminó de nuevo con la misma palabra, asistente. Esta vez la miré fijamente, con los ojos clavados en las letras, como si pudieran reorganizarse para formar algo que tuviera más sentido. Mi marido nunca había mencionado que tuviera un asistente. Era muy cuidadoso a la hora de separar el trabajo de la casa, e incluso cuando tenía que atender llamadas fuera del horario laboral, solía decirme quién era. Ver esa palabra ahora, brillando en el teléfono que ya no pertenecía a nadie vivo, me hizo sentir un nudo en el estómago. No contesté. En lugar de eso, dejé que sonara hasta que volvió a quedarse en silencio. Me dije a mí misma que no estaba preparada para hablar con nadie, que no estaba preparada para escuchar las inevitables disculpas o condolencias en la voz de otra persona. Pero siguió sonando. Cada hora, casi al minuto, el teléfono vibraba sobre la encimera. El sonido parecía cada vez más fuerte, resonando en la casa silenciosa. Lo miraba, veía el nombre y volvía a apartar la vista. Sabía que podía bloquear el número, apagar el teléfono o incluso guardarlo en un cajón. Pero una parte de mí no se atrevía a hacerlo. Quizás era curiosidad. Quizás era miedo. O tal vez simplemente no estaba preparada para cerrar la última parte de su vida que aún parecía activa. Cuando sonó por cuarta vez ese día, me encontré cogiendo el teléfono y sosteniéndolo en la mano, con el pulgar sobre el botón verde. Me pregunté qué diría si contestaba. ¿Cómo le dices a alguien que su marido ha muerto cuando su voz puede que ni siquiera delate el más mínimo atisbo de dolor? ¿Lo sabrían? ¿Tendría que ser yo quien se lo dijera? El teléfono vibró en mi mano y luego se detuvo. De nuevo silencio. Mi reflejo me miraba desde la pantalla negra, pálido y cansado, con ojeras que parecían más profundas que ayer. Lo volví a dejar en la encimera y me alejé, tratando de concentrarme en otra cosa. Abrí la nevera. La volví a cerrar sin sacar nada. Encendí la televisión solo para tener ruido de fondo, pero el sonido de las voces me resultaba demasiado discordante, así que la apagué. Cada vez que sonaba el teléfono, sentía como si me empujara hacia algo a lo que no quería enfrentarme. La noche se instaló lentamente, la luz de la cocina se fue apagando hasta que solo el resplandor del cargador del teléfono proyectaba una tenue iluminación sobre la encimera. Cuando volvió a sonar, estaba de pie frente al fregadero enjuagando el té frío que no había tocado. Esta vez no lo pensé, me sequé las manos rápidamente con un paño de cocina, cogí el teléfono y pulsé el botón verde antes de poder cambiar de opinión. Durante un momento, no se oyó nada más que el débil sonido del aire al otro lado de la línea. Entonces, una voz pronunció mi nombre. Era la voz de una mujer, tranquila pero con un ligero titubeo, como si no estuviera segura de que yo fuera a responder. No se presentó más allá de lo que ya aparecía en la pantalla. Simplemente dijo: «Creo que deberíamos vernos». Sin explicaciones. Sin condolencias. Solo esas palabras, pronunciadas con una extraña certeza que hizo que mi corazón se acelerara. Estuve a punto de preguntarle quién era, pero antes de que pudiera formular la pregunta, me dio una hora y un lugar. Una pequeña cafetería en el centro, mañana a las 2. Luego colgó. Me quedé allí de pie, con el teléfono pegado a la oreja, mucho después de que la línea se quedara en silencio. Mi reflejo en la ventana oscura de la cocina parecía tan asustado como yo me sentía. No tenía ni idea de por qué había aceptado en mi cabeza antes incluso de darme cuenta. Algo en su voz, en la forma en que había pronunciado mi nombre, me había atraído. Dejé el teléfono y traté de decirme que lo pensaría por la mañana. Pero en el fondo ya sabía que iría. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a oír su voz. La forma en que había pronunciado mi nombre tan deliberadamente, como si lo hubiera ensayado.
La invitación, si es que podía llamarla así, seguía repitiéndose en mi mente. Una pequeña cafetería en el centro. Mañana a las 2. Sin dar ninguna razón. Sin detalles. Podría haberla vuelto a llamar, pero no lo hice. La idea de volver a oír su voz antes de estar preparada me revolvía el estómago. No dejaba de pensar en el nombre que había aparecido en la pantalla. Asistente. Era demasiado vago, demasiado impersonal, y sin embargo la voz al otro lado del teléfono me había parecido extrañamente personal, como si ya me conociera. Intenté racionalizarlo. Quizá realmente era su asistente. Quizá mi marido estaba trabajando en algo de lo que aún no me había hablado. Siempre se embarcaba en proyectos paralelos, cosas que a mí no tenían mucho sentido, pero que le iluminaban cuando me las explicaba. Le gustaba que su trabajo tuviera un poco de misterio, una frontera entre lo que ocurría en la oficina y lo que ocurría en casa. Solía bromear con él por ser tan reservado, y él se limitaba a sonreír de esa manera que significaba que no iba a obtener respuesta, pero había algo en esas llamadas que no me parecía de trabajo. Nadie del trabajo me había llamado desde el funeral. Su jefe había enviado flores y una tarjeta. Algunos compañeros habían venido a presentar sus respetos. Pero esta mujer no había dicho nada sobre su trabajo, ni siquiera había mencionado que se había enterado de su muerte. Había ido directamente a pedir una reunión. Eso era lo que más me inquietaba. Por la mañana, decidí que no iría. Era demasiado extraño y estaba demasiado cansada para verme envuelta en algo que no entendía. Pero entonces, a las 9 de la mañana, volvió a sonar el teléfono y su nombre volvió a aparecer en la pantalla. No contesté, pero la llamada fue suficiente para despertar mi curiosidad. ¿Y si tenía algo importante que decirme? ¿Y si sabía algo sobre sus últimos días que yo no sabía? La posibilidad de obtener respuestas, aunque aún no supiera las preguntas, empezó a pesar más que el miedo. Pasé la mañana dando vueltas por la casa, recogiendo sus cosas y volviéndolas a colocar en su sitio sin darme cuenta. No dejaba de mirar el reloj, calculando cuánto tardaría en llegar al centro. A la 1 ya había cogido las llaves. El trayecto fue tranquilo, las calles me resultaban familiares, pero extrañas, como todo lo que se ve después de una pérdida, como si el mundo siguiera girando mientras tú te quedas estancado en el mismo sitio. No dejaba de decirme que podía dar media vuelta en cualquier momento. No le debía nada a esa mujer, pero seguí adelante. La cafetería era pequeña, escondida entre una librería y una lavandería. Había pasado por delante muchas veces sin fijarme. Las ventanas estaban ligeramente empañadas por el calor del interior y el olor a café me golpeó nada más abrir la puerta. Era el tipo de lugar donde la gente se sentaba sola con sus portátiles o libros, hablando en voz baja. Eché un vistazo a la sala, sin saber muy bien a quién buscaba. Entonces la vi. Estaba sentada en una mesa de la esquina, junto a la ventana, con una taza de té delante y un sobre la mesa. Levantó la vista en cuanto entré, como si estuviera esperando a que apareciera. Sus ojos se clavaron en los míos y no dudó en hacerme un gesto para que me sentara con ella. Dudé un segundo, con la mano aún en la correa de mi bolso, pero luego crucé la sala y me senté. Ella sonrió levemente, no de forma cálida o amistosa, sino más bien como alguien que reconoce que por fin ha llegado un momento largamente esperado. «Has venido», dijo simplemente. Su voz era exactamente la misma que había tenido por teléfono, firme, tranquila y inquietantemente segura. No respondí de inmediato. Miré el sobre que había sobre la mesa y sentí que se me aceleraba el pulso. Fuera lo que contuviera, tenía la sensación de que era la razón por la que estaba allí. Y no estaba seguro de querer saber qué era. Durante un momento, ninguno de los dos dijo nada. El ruido del café parecía amortiguado, como si el murmullo de las voces y el tintineo de las tazas se produjeran muy lejos.
Mis ojos no dejaban de posarse en el sobre, era lo suficientemente grande como para contener documentos o fotografías, y al verlo sentí que se me humedecían las palmas de las manos. Envolví con los dedos la taza caliente que la camarera había colocado delante de mí, dejando que el calor se impregnara en mi piel mientras intentaba calmar la respiración. Ella me estudió con una calma que me incomodó. No era la mirada de alguien que se encuentra con un desconocido por primera vez. Había un reconocimiento, una familiaridad que no podía identificar. Llevaba el pelo recogido con cuidado y vestía de forma sencilla, casi demasiado neutra, como si no quisiera llamar la atención. Todo en ella era mesurado, deliberado, incluso la forma en que sostenía la taza de té con ambas manos, como si eso le diera estabilidad. «No sabes quién soy», dijo finalmente. Su voz no tenía tono acusatorio, solo era una constatación de un hecho. Negué con la cabeza, sin saber si debía hacerlo. «Soy su asistente», continuó, como si esa sola palabra lo explicara todo. Sentí que se me encogía el estómago al oírlo. Su asistente desde hace 3 años. 3 años. Intenté recordar si había oído hablar de ella en todo ese tiempo y no se me ocurrió nada. Ni un nombre. Ni una historia. Ni siquiera una referencia casual. Quería preguntarle por qué él nunca había hablado de ella, pero las palabras se me atragantaron en la garganta. Ella debió de intuir mi pregunta, porque añadió, prefería mantenerme al margen de su vida familiar, decía que así las cosas eran más sencillas. ¿Más sencillas para quién? La pregunta surgió sin querer y me golpeó como una piedra en el pecho. Esbocé una pequeña sonrisa cortés, de esas que se hacen cuando quieres que alguien siga hablando porque no estás preparado para hablar tú. Ella cogió el sobre y lo deslizó hacia mí por la mesa. El movimiento fue lento, como si quisiera darme tiempo para decidir si iba a tocarlo. Lo miré fijamente durante un largo rato antes de acercarlo a mí. Dentro había fotografías. No del tipo que se espera encontrar en una oficina o en un viaje de trabajo. Eran espontáneas, tomadas en lugares que nunca había visto, de momentos de los que nunca me habían hablado. Él sentado en un banco del parque, riéndose de algo que no se veía en la foto. Él apoyado en la barandilla de un muelle, con el océano detrás. En algunas estaba con ella. La misma mujer que ahora estaba sentada frente a mí. «Te lo cuento porque creo que tienes derecho a saberlo», dijo en voz baja. Seguí hojeando las fotos, con el corazón latiéndome con fuerza en los oídos. No había nada abiertamente romántico en las imágenes, nada que pudiera delatar una traición a nadie, pero había una naturalidad entre ellos en esos momentos que me parecía un idioma que yo no hablaba. «Éramos muy amigos», continuó, y la forma en que lo dijo me oprimió el pecho. «Más cerca de lo que crees». Quería volver a meter las fotos en el sobre, apartarlo, decirle que se equivocaba o que mentía, o ambas cosas. En lugar de eso, seguí mirando. Las fechas impresas en el reverso de algunas de ellas abarcaban años que creía conocer bien. Años en los que creía que habíamos sido una pareja estable y segura. Finalmente levanté la vista y la encontré mirándome sin piedad, lo que de alguna manera me dolió más que si la hubiera mostrado. «¿Por qué ahora?», pregunté, con una voz más baja de lo que pretendía. Ella dio un sorbo lento a su té antes de responder. «Porque él quería que lo supieras por mí si alguna vez le pasaba algo». Las palabras me impactaron con un peso que no pude procesar de inmediato. Quería preguntarle qué más sabía, pero tenía la garganta seca. En algún lugar dentro de mí, una parte quería levantarse e irse, no volver a verla nunca más, olvidar por completo este encuentro. Pero otra parte sabía que no me iría hasta haberlo oído todo. Me senté allí, agarrándome al borde de la mesa, con las fotografías todavía en las manos. El papel parecía fino y frágil, pero el peso de lo que implicaban me oprimía como una losa. Ella esperó, como si me diera espacio para asimilar las piezas que acababa de colocar ante mí. Noté que mi respiración cambiaba, se volvía lenta y pesada, cada inhalación teñida con el sabor amargo de la incredulidad. La habitación a nuestro alrededor se desvaneció, el sonido de la máquina de café y el murmullo de las conversaciones se disolvieron en un ruido de fondo sordo.
Cuando decía viajes de trabajo, comenzó, con voz firme pero no fría, no siempre eran por trabajo. Me estremecí ligeramente al oír la palabra siempre, como si fuera un cuchillo raspando el cristal. Hablaba como si lo hubiera ensayado, eligiendo las palabras con cuidado, pero sin disculparse. A algunos de los sitios a los que fue, yo también fui. Volví a mirar las fotografías, buscando alguna prueba de que se trataba de un malentendido. En una, estaban sentados en una mesa de café muy parecida a esta, con la cabeza inclinada hacia ella y una expresión relajada. En otra, caminaban por una calle, con el brazo de ella enganchado al de él. Podrían haber sido compañeros de trabajo en esos momentos, pero había una cercanía que iba más allá, una especie de naturalidad que me revolvió el estómago. «No estoy aquí para hacerte daño», dijo en voz baja, y por un breve instante casi le creí. Pero luego añadió: «Él no quería decírtelo porque pensaba que complicaría las cosas». Apreté los bordes de las fotografías con tanta fuerza que se doblaron. «Complicar las cosas», repetí, con la voz temblorosa a pesar de mi esfuerzo por mantenerla firme. Estábamos casados, todo ya era complicado por defecto. Ella no apartó la mirada. «Te quería», dijo simplemente, «pero también me quería a mí». Las palabras quedaron entre nosotros como una herida abierta. Sentí un nudo en el pecho y mi mente se aceleró para dar sentido a cómo podían coexistir dos afirmaciones así. Se suponía que el amor era único, ¿no? Una elección. Un compromiso. ¿Cómo podía pertenecer a dos personas al mismo tiempo? Recordé todos los viajes que había hecho en los últimos 3 años. Aquellos en los que me besaba al despedirse por la mañana y me prometía llamar por la noche. Algunas de esas llamadas llegaban tarde, con el sonido del viento de fondo o voces en otro idioma. Había creído cada palabra que me decía sobre reuniones y conferencias, sin cuestionar nunca los huecos en su agenda. Ahora, todos los recuerdos de aquellos días parecían reescritos, los colores se apagaban, los contornos se difuminaban hasta que ya no estaba segura de qué había sido real y qué había sido una historia que él había inventado para mantenerme contenta. Ella metió la mano en el bolso y sacó un pequeño teléfono negro, deslizándolo hacia mí. «Este era suyo», dijo. «No el que tú tienes. Este lo usaba para mí». Lo miré fijamente, la superficie brillante reflejaba mi expresión incierta. No lo toqué. No quería hacerlo. Pero sentía que me atraía, la tentación de las respuestas encerradas en su interior. «¿Por qué me das esto?», pregunté en voz baja. Ella dio un sorbo a su té antes de responder. «Porque él me dijo que si le pasaba algo, tú merecías saber la verdad. Toda la verdad». Su mirada era firme, casi desafiante. Me recosté en la silla, con las fotografías en una mano y el teléfono entre nosotros, como un testigo silencioso. No sabía si la odiaba por decírmelo, o si me odiaba a mí misma por querer saber más. Lo único que sabía era que mi mundo, que ya se había resquebrajado con su muerte, ahora se estaba haciendo añicos y no estaba segura de poder volver a recomponerlo. El teléfono estaba entre nosotros como si fuera algo vivo, casi podía sentir su peso sin tocarlo, la promesa tácita de secretos enterrados en su memoria. Mi mano se cernía sobre él, pero no lo cogí de inmediato. Tenía miedo, miedo de lo que pudiera ver, miedo de la irrevocabilidad que se produce cuando una sospecha se convierte en certeza. Ella me observaba atentamente, con la mirada fija, como si ya supiera la decisión que iba a tomar. Finalmente, lo agarré con los dedos. La superficie estaba fría, resbaladiza contra mi piel, ese tipo de frío que se te mete en la palma de la mano. Pesaba más de lo que esperaba, quizá porque ya sabía que contenía algo más que números y mensajes. Contenía una versión de él que nunca había conocido. Pulsé el botón de encendido y la pantalla cobró vida con un suave resplandor. No había contraseña. La pantalla de inicio estaba vacía, solo había una fotografía del océano al atardecer, sin aplicaciones que abarrotaran el espacio. Lo primero que me llamó la atención fue el registro de llamadas. Mi nombre no aparecía. Ni una sola vez. En su lugar,
Estaba lleno de su número, repetido una y otra vez, a veces varias veces al día, a veces a altas horas de la noche. Deslicé la pantalla hacia abajo, las fechas se remontaban a meses atrás. Se me hizo un nudo en el estómago. Quería dejar de mirar, pero no podía. A continuación, abrí los mensajes. Al principio, las palabras se mezclaban, mi cerebro luchaba por asimilarlas. Había cosas prácticas, detalles de vuelos, horas de reuniones, pero entre ellas había fragmentos de algo más. Vi la familiaridad en sus intercambios. El tipo de abreviaturas que se desarrollan cuando dos personas conocen los ritmos del otro. Pequeñas bromas. Apodos que nunca le había oído usar. Frases cortas como, ya estoy aquí, o ya te echo de menos. No eran gráficas ni explícitas, pero transmitían una calidez que me hacía doler el pecho. Luego vi las fotos. Unas cuantas entre los mensajes, sin posar, solo momentos capturados al pasar. Él sentado a una mesa con un café, sonriendo a algo fuera de cuadro. El brazo de ella rozando el de él. Una foto borrosa de ellos caminando uno al lado del otro, con la cabeza de él inclinada hacia ella. Las imágenes eran normales, pero en ellas vi una intimidad que no tenía nada que ver con el romance en el sentido tradicional, sino con la conexión. Estaba a punto de dejar el teléfono cuando vi el icono del buzón de voz. Solo había uno. Mi pulgar dudó un momento antes de pulsar reproducir. Su voz llenó el aire entre nosotros y, por un segundo, olvidé respirar. Sonaba cansado, más suave de lo habitual, pero había una ternura en su tono que reconocí al instante. Si estás escuchando esto, es que ha pasado algo. Le dije que te lo explicaría todo. Necesito que sepas que nunca quise hacerte daño. Eras mi vida. Pero había partes de mí que no sabía cómo compartir, y ella era parte de eso. Espero que algún día puedas entenderlo. El mensaje terminó abruptamente, dejando el débil clic de la línea desconectándose. Me quedé paralizada, con el teléfono todavía en la mano. Mi mente era un lío enredado de ira, dolor y algo que no podía nombrar. Las palabras resonaban en mi cabeza como un eco, y cada repetición las hacía más difíciles de soportar. Dejé el teléfono lentamente, con los dedos temblorosos. Ella no dijo nada, y yo tampoco. El silencio entre nosotras ya no era incómodo, era pesado, casi asfixiante. Yo quería respuestas, y ahora las tenía. Pero las respuestas no siempre traen paz. A veces solo abren la puerta de una habitación en la que nunca quisiste entrar. Cuando finalmente salí de la cafetería, el aire parecía más frío que cuando había entrado. El sol de la tarde aún brillaba, pero su luz parecía apagada, como si el mundo se hubiera oscurecido lo suficiente como para que yo lo notara. Apreté mi bolso contra mi costado, con el segundo teléfono dentro como una piedra que me lastraba el hombro. Seguí caminando, con pasos rápidos, mientras mi mente intentaba asimilar lo que acababa de pasar. El tráfico rugía en la calle, la gente se cruzaba conmigo en la acera, pero nada parecía real. Era como si estuviera moviéndome por una escena escrita por otra persona. Su voz aún resonaba en mi cabeza, tranquila y mesurada, tal y como había pronunciado mi nombre en la cafetería y antes por teléfono. No era el tono de una compañera de trabajo que llama para hablar de un proyecto o de una reunión a la que no has acudido. Había sido más suave, más deliberado, como si el nombre en sí mismo significara algo más para ella. No había compasión en él, ni nerviosismo, solo una certeza que me inquietaba. Había pensado en ese tono toda la noche y ahora, después de escuchar lo que ella decía y ver lo que me había mostrado, entendía por qué me había parecido extraño. No había sido profesional. Había sido personal. Giré una esquina sin decidirlo realmente y terminé en una calle más tranquila. El ruido de la carretera principal se desvaneció, sustituido por el sonido de mi propia respiración y el leve susurro de las hojas sobre mi cabeza. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo, mi teléfono, no el suyo, y por un instante sentí un nudo en el estómago. Lo saqué y vi un mensaje de mi madre preguntándome si estaba bien. Miré la pantalla,
con los pulgares suspendidos sobre el teclado, pero no sabía cómo responder. ¿Cómo podía explicar que acababa de pasar 2 horas con una mujer que afirmaba haber formado parte de la vida de mi marido de una manera que yo desconocía? Volví a guardar el teléfono en el bolsillo sin responder y seguí caminando. El segundo teléfono que llevaba en el bolso parecía más ruidoso en su silencio que cualquier otra cosa a mi alrededor. Aún no había decidido qué hacer con él. Una parte de mí quería tirarlo a la papelera más cercana, para no volver a oír su voz en ese dispositivo, para no volver a ver su nombre en el registro de llamadas. Pero otra parte de mí sabía que no lo haría, era el último hilo que me conectaba con las respuestas, y no podía dejarlo ir, todavía no. Mis pensamientos seguían volviendo al mensaje de voz. Sus palabras habían sido cuidadosas, casi ensayadas, pero había un peso en ellas que me decía que las había dicho en serio. Me había llamado su vida, pero al mismo tiempo había admitido que había una parte de él que nunca me había permitido ver. Esa parte le había pertenecido a ella. No podía decidir si esa verdad era peor que la mentira por omisión. Cuando llegué al coche, tenía las manos frías. Me senté dentro con la puerta cerrada y el silencio volvió a invadirme. Saqué el segundo teléfono de mi bolso y lo giré entre mis manos. La pantalla negra reflejaba mi rostro, pálido y demacrado, con los ojos mirándome como si pertenecieran a alguien que hubiera envejecido años en un solo día. Pensé en llamarla, en hacerle más preguntas, pero sabía que no estaba preparada. Todavía no. Arranqué el motor y conduje hasta casa, con la ciudad pasando a toda velocidad. Cada farola, cada tramo de carretera me resultaba desconocido, a pesar de haberlos recorrido innumerables veces. Cuando llegué a la entrada, me quedé allí sentado un momento, mirando la puerta principal. Sentía que cruzar ese umbral significaría volver a una vida que ya no existía, una vida que ahora sabía que se había construido sobre medias verdades. Y, por primera vez desde el funeral, me di cuenta de que tenía más miedo a los vivos que a los muertos. La casa parecía diferente cuando entré, como si el aire hubiera cambiado mientras yo no estaba. La luz del atardecer se filtraba por el suelo del salón, reflejándose en el polvo del aire, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Cerré la puerta en silencio, aunque no había nadie a quien molestar, y me quedé allí un momento con la espalda apoyada contra ella. El trayecto a casa me había dado demasiado tiempo para pensar, pero no lo suficiente para encontrarle sentido a nada. El segundo teléfono seguía en mi bolso, imposible de ignorar, su peso un recordatorio constante de que la verdad que creía saber sobre mi matrimonio se estaba desmoronando. Dejé caer las llaves en el pequeño cuenco de cerámica que había junto a la puerta, y oí el sonido hueco que resonó en el silencio. Todo en la habitación parecía igual que por la mañana, pero nada era igual. La manta estaba doblada cuidadosamente sobre el sofá. La foto enmarcada de nosotros dos en la repisa de la chimenea, tomada en nuestro aniversario en el lago. Sus zapatos seguían junto a la puerta. Los miré fijamente durante un largo rato antes de salir de mi propio mundo, casi esperando que él entrara detrás de mí y los apartara de una patada, como siempre hacía. En la cocina aún flotaba el débil aroma de las flores del funeral, intenso y dulce. Dejé el bolso sobre la encimera, lo abrí lentamente, saqué el segundo teléfono y lo dejé junto al mío. Estaban allí, uno al lado del otro, casi idénticos en tamaño y forma, pero uno pertenecía a una vida que había compartido, y el otro a una vida a la que nunca me habían invitado. Busqué un vaso de agua, pero me temblaba un poco la mano, así que lo dejé sin beber. La reunión en la cafetería se repetía en mi mente en fragmentos desordenados. La forma en que me había mirado sin pestañear, la calma en su voz cuando me deslizó el sobre, la certeza en su tono cuando dijo que debíamos vernos, como si supiera que yo aceptaría antes de que lo hiciera. No había habido vacilación en su invitación, ni una petición educada o una sugerencia suave. Había sido directa, casi como una orden. Esa confianza me inquietó más que cualquier otra cosa que me hubiera mostrado. Volví a coger el teléfono y revisé los mensajes, esta vez más despacio, dejando que las palabras calaran en mí. El ritmo casual de sus intercambios me pareció demasiado natural,
demasiado familiar. Me encontré leyendo las fechas, comparándolas con las horas en las que yo había estado en casa esperando que él me llamara. En algunos casos, podía recordar exactamente lo que estaba haciendo cuando se enviaron esos mensajes. Doblando la ropa, preparando la cena, sentada en el sofá con la televisión encendida. La idea de que él le hubiera estado enviando mensajes durante esos momentos me oprimía el pecho. Dejé el teléfono y fui al salón, dejándome caer en el sofá. El silencio volvió a apretarme, el mismo silencio que había sentido el día después del funeral, solo que ahora no era solo el dolor lo que llenaba el espacio, sino también la traición. Mis ojos se posaron de nuevo en la foto de la repisa de la chimenea. Me levanté, la cogí y la sostuve entre mis manos. Los dos sonreíamos, con el sol a nuestras espaldas y su brazo alrededor de mis hombros. Intenté verla de otra manera, encontrar alguna pista de que él se hubiera estado conteniendo incluso entonces, pero la foto no me reveló nada. Solo éramos nosotros, congelados en un momento que parecía pertenecer a otra vida. Volví a colocar la foto en su sitio y me senté de nuevo, inclinándome hacia adelante con los codos sobre las rodillas. No sabía si volvería a llamarla o esperaría a que ella me llamara. Lo que sí sabía era que la invitación para quedar no había sido el final de algo, sino el principio. Y fuera lo que viniera después, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que solo había dado el primer paso. Me desperté a la mañana siguiente con la misma pesadez, esa que se te acumula en el pecho y te cuesta respirar. Lo primero que vi al incorporarme fue el segundo teléfono en la mesita de noche. Debía de haberlo subido sin pensar, pero ahora estaba allí como si me estuviera esperando. Lo cogí, pasé el pulgar por su superficie lisa y lo volví a dejar en su sitio. Me había prometido que no dejaría que ella me atrapara más, pero la verdad es que ya estaba atrapado. Lo estaba desde la primera vez que vi su nombre en la pantalla. Preparé café, aunque apenas le di un sorbo, y deambulé por la casa como si intentara memorizarla. Cada objeto por el que pasaba parecía plantearme una pregunta. El reloj de la cómoda. La chaqueta colgada en la silla. El libro con una esquina doblada que había dejado en la mesita de noche. ¿Cuántas de estas cosas había mirado sin darme cuenta de que solo eran parte de la historia? ¿Cuántas piezas más faltaban? A media mañana ya no podía estar quieto. No paraba de dar vueltas, mirando el teléfono, casi esperando que llamara. Cuando por fin lo hizo, el sonido me hizo dar un respingo. Respondí antes de que sonara por segunda vez. Creo que deberíamos volver a vernos, dijo, como si ya lo hubiéramos acordado. No hubo preámbulos, ni un buenos días cortés. Hay cosas que no has visto. Su voz era firme, pero esta vez percibí algo más, un ligero aceleramiento en su respiración, como si hubiera estado esperando este momento. No le pregunté a qué se refería. Solo le dije dónde y cuándo. Las horas hasta la cita pasaron como un suspiro. No dejaba de mirar el reloj, incapaz de concentrarme en nada más. Cuando por fin llegó la hora, conduje sin poner la radio, el silencio dentro del coche contrastaba con el ruido de mis pensamientos. Aparqué en el pequeño aparcamiento de la cafetería, pero esta vez ella no estaba dentro. En cambio, estaba apoyada en la barandilla exterior, con el abrigo abrochado y las manos en los bolsillos. Se enderezó cuando me vio y asintió ligeramente, como reconociendo que había superado una especie de prueba tácita. No entramos. Ella empezó a caminar y yo me puse a su lado. El aire era fresco y la calle estaba más tranquila de lo habitual, ese tipo de silencio que hace que tus propios pasos suenen demasiado fuertes. Nos detuvimos en un banco cerca del borde de un parque, con los árboles desnudos e inmóviles. Ella se sentó y sacó otro sobre, este más grueso que el primero. Lo sostuvo un momento, mirándolo como si no estuviera segura de querer soltarlo. Lo que voy a mostrarte, dijo lentamente, él no quería que nadie más lo viera, ni siquiera tú. Sus palabras me impactaron con una extraña mezcla de temor y expectación. Mis dedos temblaban ligeramente mientras cogía el sobre. Dentro había cartas escritas a mano, dobladas con cuidado, todas con su letra.
Reconocí la forma en que escribía las G, la forma en que las T se inclinaban ligeramente hacia la derecha. Pero no eran para mí. Eran todas para ella. Desdoblé una al azar y mis ojos recorrieron las líneas como si estuvieran invadiendo un espacio al que no debía entrar. Escribía sobre cosas que nunca me había contado, miedos que había guardado en secreto, recuerdos que nunca había compartido, esperanzas para un futuro en el que yo no formaba parte. Las palabras eran tiernas, pero también íntimas, de una forma que iba más allá del romanticismo. Era el tipo de honestidad cruda que una vez pensé que compartíamos, y darme cuenta de que se la había dado a otra persona me hizo doler el pecho. Doblé la carta con manos temblorosas. Ella no dijo nada, solo me observaba como si estuviera esperando a ver qué hacía. No me atreví a preguntarle lo que tenía en la punta de la lengua. ¿Por qué había elegido a ella para compartir esa parte de sí mismo? En lugar de eso, me quedé allí sentada, mirando el sobre que tenía en el regazo, sabiendo que la imagen que tenía de mi marido había cambiado para siempre. Conduje a casa desde el parque con las cartas todavía en mi bolso, cuyo peso me oprimía igual que lo había hecho el segundo teléfono. Las calles pasaban en un borrón de colores apagados, con mi mente atrapada en los bucles de su letra, en el tono de sus palabras hacia ella, un tono que no recordaba que hubiera usado nunca conmigo. Había una suavidad, pero también una vulnerabilidad que nunca me había permitido ver. Era imposible no preguntarse por qué. Cuando llegué a la entrada de mi casa, las preguntas en mi cabeza eran más fuertes que el ruido del motor. Dentro de la casa, dejé la bolsa sobre la mesa y empecé a dar vueltas por la cocina. Cada vez que recordaba la conversación con ella, me daba cuenta de algo que se me había escapado antes. La forma en que había dicho, no quería que nadie más lo viera, con una ligera pausa antes de nadie más, casi como si hubiera elegido cuidadosamente las palabras. La forma en que sus ojos se posaron en mí después de leer la primera carta, como si estuviera midiendo mi reacción, esperando a ver si coincidía con lo que esperaba. Se me ocurrió que había estado tomando sus palabras al pie de la letra, como si su versión de la verdad fuera la única. Pero ¿por qué iba a confiar plenamente en ella? Ella había formado parte de la vida secreta de él. Solo eso significaba que sabía cómo ocultar cosas a los demás. Pensé en llamar a uno de mis amigos y contárselo todo, pero la idea de decirlo en voz alta me revolvió el estómago. Lo haría todo real, de una forma que no lo había hecho leer las cartas en silencio. En lugar de eso, fui al salón, me senté en el sofá y volví a sacar las cartas. Leí algunas más, y mis ojos se fijaron en ciertas frases. Él escribía sobre momentos que habían compartido, lugares en los que habían estado, planes que habían hecho para el futuro. Pero había lagunas en los detalles, lugares en los que parecía que faltaba algo, como si faltara una página. Me hizo preguntarme si me había dado todas o solo las que quería que viera. Quizás había otras, que pintaban un panorama diferente, que me harían verla de otra manera. La idea me inquietó, pero también encendió una chispa de algo más, una especie de terquedad que no había sentido en semanas. Si ella pensaba que podía controlar la historia, entonces yo tenía que descubrir lo que no me estaba contando. La idea de volver a verla se formó en mi mente antes de que pudiera evitarlo. Esta vez, no en el parque, en algún lugar donde pudiera verla claramente, observarla sin distracciones. Me vino a la mente la cafetería donde nos conocimos. Era tranquila, lo suficientemente pequeña como para poder leer cada cambio en su expresión. Cogí mi teléfono y le envié un mensaje breve. Deberíamos volver a vernos. En la misma cafetería. No le di ninguna razón. No le dije cuándo. Quería ver si respondería como había hecho antes, rápidamente, como si lo estuviera esperando. Cuando su respuesta llegó menos de 5 minutos después, era solo una palabra. Mañana. Sin hora, sin explicación. Me quedé mirando la pantalla, esa única palabra tenía más peso del que debería. Ella seguía controlando el momento, seguía marcando el ritmo. Esa noche, volví a meter las cartas en el sobre, pero las dejé sobre la mesa de la cocina.
No quería tenerlas cerca mientras dormía. Me tumbé en la cama mirando al techo, con mis pensamientos saltando entre el hombre que creía conocer y la versión de él que ella me había mostrado. En algún lugar entre esos dos estaba la verdad, y tenía la sensación de que el día siguiente podría acercarme a ella o alejarme aún más. Al día siguiente llegué al café unos minutos antes. Quería verla entrar esta vez, observarla antes de que me viera, captar cualquier indicio de lo que pudiera llevar consigo además de lo que tenía en las manos. Elegí una mesa cerca del fondo, en ángulo para poder ver la puerta sin mirarla directamente. El olor familiar del café y el pan recién horneado me envolvió, pero no me resultaba tan reconfortante como antes. Tenía el estómago encogido y los dedos tamborileaban ligeramente contra el borde de la taza. Apareció justo a tiempo, ni un minuto antes ni un minuto después. Entró con el mismo paso mesurado que recordaba de nuestro primer encuentro, con la mirada recorriendo la sala hasta posarse en mí. Esta vez no sonrió ni me saludó. Se dirigió directamente a la mesa y se sentó en la silla frente a mí. Como antes, dejó algo entre nosotros, otro sobre. Este era de color crema pálido, más grueso que los dos anteriores y sellado con una pequeña tira de cinta adhesiva. Lo miré, pero no lo toqué. Parece que te gustan estos pequeños envíos, dije en voz baja. Su expresión no cambió. Es más fácil así, respondió. Hay cosas que es mejor ver que decir. El sobre permaneció allí como si tuviera pulso, y durante un largo momento ninguno de los dos se movió. Estudié su rostro, buscando cualquier signo de tensión o vacilación. Ella me miró fijamente, pero había algo en sus ojos que no podía identificar. No era exactamente culpa, pero tampoco era confianza. Era como si se estuviera preparando para mi reacción antes incluso de que lo abriera. ¿Qué es esta vez?, pregunté. Ella se inclinó ligeramente hacia atrás y juntó las manos en el regazo. Algo que él me dejó. Pero creo que ahora deberías tenerlo. Su voz era tranquila, pero la forma en que lo dijo me pilló desprevenido. No, algo que él te dejó, sino, para mí. Acerqué la mano lentamente al sobre, rozando el borde con los dedos antes de tirar de él hacia mí. La cinta se despegó con un ligero rasgón y dejé caer el contenido sobre la mesa. Dentro había una sola hoja de papel y una pequeña llave. El papel estaba doblado en 3 partes y, cuando lo abrí, volví a ver su letra. Se me cortó la respiración antes incluso de empezar a leer. La carta era breve, solo unas pocas líneas. Decía que había guardado algo en un trastero, y que tenía intención de decírmelo, cuando fuera el momento adecuado. Escribió que si estaba leyendo aquello, significaba que no había tenido la oportunidad. Me di cuenta de que la llave debía de ser para ese trastero. Al final de la página había una dirección escrita con su letra clara y ordenada, junto con un código. La miré. ¿Por qué no fuiste a buscarla tú? No respondió de inmediato. En lugar de eso, tomó su taza de té, dio un sorbo lento y la volvió a dejar sobre la mesa. Porque ahora es tuya, dijo. Y porque creo que lo que hay dentro significará más para ti que lo que jamás podría significar para mí. Sus palabras no me consolaron. Más bien me inquietaron aún más. La idea de que todavía hubiera otra parte de él escondida esperando a ser encontrada hizo que mi pulso se acelerara. Doblé la carta y la guardé en mi bolso junto con la llave. No hablamos mucho después de eso. Ella no me presionó para que la abriera delante de ella y yo no le pedí que me explicara nada más. Terminamos nuestras bebidas en silencio, y cuando me levanté para irme, ella se quedó sentada, mirándome. Podía sentir su mirada en mi espalda mientras salía al aire fresco, con la llave pesando en mi bolsillo y una nueva sensación de inquietud apoderándose de mi pecho. No fui al trastero inmediatamente. La llave permaneció en la encimera de la cocina durante 2 días, junto a la carta doblada, como si necesitara tiempo para acostumbrarme a la idea de que otra parte de él había sido encerrada. Cada vez que pasaba por delante, sentía la misma opresión en el pecho, la misma mezcla de curiosidad y temor que había ido creciendo desde la primera vez que respondí a su llamada. Me decía a mí mismo que estaba esperando el momento adecuado, pero la verdad es que tenía miedo. Miedo a lo que pudiera encontrar.
Miedo a lo que significaría si era peor de lo que imaginaba o si confirmaba todo lo que ella había dicho. A la tercera mañana, no pude esperar más. El tiempo era gris y húmedo, uno de esos días en los que las nubes están bajas y el aire huele a lluvia antes de que empiece a caer. Conduje hasta la dirección que figuraba en la carta, siguiendo una serie de giros que me alejaron de las calles familiares y me llevaron a una zona que rara vez visitaba. El almacén era una hilera de puertas metálicas idénticas, todas pintadas del mismo azul apagado. Aparqué, me quedé sentado en el coche un momento y miré la llave que tenía en la mano. Tenía los dedos fríos a pesar de la calefacción. Cuando por fin salí, el sonido de la grava crujiendo bajo mis zapatos me pareció anormalmente fuerte en el silencio. El número de la carta coincidía con uno de los trasteros del fondo. Mis pasos se ralentizaron al acercarme, con la llave bien agarrada entre los dedos. La cerradura era sencilla, solo un candado colgando del pestillo. El metal estaba frío cuando introduje la llave, que giró con facilidad y se abrió con un clic que me resultó a la vez satisfactorio y profundamente inquietante. La puerta se abrió hacia arriba con un ruido metálico y hueco. El espacio interior estaba en penumbra y olía ligeramente a polvo y a algo más antiguo, quizá papel o tela que llevaba mucho tiempo guardada. A primera vista, no parecía gran cosa. Unas cuantas cajas apiladas, un pequeño baúl y una bolsa de ropa colgada de un gancho. Entré, y el sonido de mi respiración resonaba en el aire quieto. Empecé por las cajas. La primera contenía libros, pero no del tipo que teníamos en casa. Eran diarios, cada uno con una fecha escrita con cuidado en el lomo. Saqué uno y lo abrí, recorriendo con la mirada página tras página de su letra. No eran notas de trabajo ni diarios de viaje, eran personales, pensamientos, recuerdos, observaciones. Algunos eran sobre mí, otros sobre ella, y otros sobre lugares y acontecimientos de los que nunca había oído hablar. La segunda caja estaba llena de fotografías, algunas de las cuales reconocí de nuestra vida juntos, pero muchas otras no. Fotos de él en ciudades que nunca había visitado, con gente que no conocía. En algunas aparecía ella, en otras no, pero había un patrón en su mirada en esas fotos, una especie de tranquilidad que no estaba segura de haber captado nunca en mis propias fotos de él. Me costó más abrir el baúl. Dentro había objetos que me parecieron extrañamente personales. Un cuaderno de cuero gastado, un par de gemelos que nunca le había visto llevar, una postal de París sin mensaje en el reverso y una pequeña caja de madera. La caja era lisa y ligera, y cuando la abrí, encontré una sencilla cadena de oro en su interior. No era mía. No la reconocí en absoluto, pero la forma en que estaba cuidadosamente envuelta en un trozo de tela me indicó que era importante para él. Me quedé allí de pie durante un largo rato, con la cadena en la palma de la mano, sintiendo el peso de lo que había descubierto. No fue una gran revelación, sino 1000 pequeñas revelaciones. Fragmentos de una vida que había discurrido en paralelo a la mía, cruzándose lo justo para impedirme ver lo lejos que estaban realmente. Cuando finalmente cerré el trastero, y volví a echar la llave, el aire exterior me pareció más pesado, casi como si hubiera entrado en una versión diferente del mundo. No sabía si le diría a ella lo que había encontrado, ni siquiera sabía si podría hacerlo. Lo único que sabía era que el hombre al que había enterrado no era solo mío, y que quizá nunca lo había sido. El trayecto de vuelta a casa desde el trastero se me hizo más largo de lo habitual. No dejaba de repasar lo que había visto. Mi mente saltaba de los diarios a las fotografías y a la pequeña cadena de oro envuelta con tanto cuidado en un paño. Cada objeto tenía su propio peso, pero juntos parecían el mapa de una vida que nunca me habían invitado a explorar. Apreté el volante con más fuerza a medida que me daba cuenta de lo que había descubierto. Todos esos viajes de trabajo, todas esas explicaciones que había aceptado sin dudar, eran algo completamente diferente. Ahora los recordaba con claridad. La forma en que se apoyaba en la puerta, con la maleta a su lado, hablándome de una conferencia en otra ciudad o de una reunión urgente que no podía evitar. Siempre estaba tranquilo, nunca tenía prisa, nunca se ponía nervioso. Lo hacía parecer tan razonable, tan normal, que nunca se me ocurrió cuestionarlo.
Lo despedía, le daba un beso y seguía con mi semana pensando que estaba exactamente donde decía. A veces me enviaba una foto del skyline, una taza de café, la vista desde una habitación de hotel. Creía esas fotos sin dudarlo. Ahora me preguntaba si las había tomado de camino a otro lugar completamente distinto. Cuando llegué a la entrada de mi casa, el nudo en mi pecho se había apretado. Apagué el motor y me quedé allí sentada un momento, con el silencio del coche oprimiéndome. La casa parecía igual que siempre desde fuera, pero en cuanto entré, volví a sentir el cambio. Era como si el aire fuera diferente ahora que sabía la verdad, o al menos parte de ella. Dejé la bolsa en la encimera y saqué los diarios, apilándolos cuidadosamente aunque no pensaba leerlos todos de inmediato. Por ahora, bastaba con tenerlos allí. Me serví un vaso de agua, pero me temblaban las manos. Mis pensamientos seguían volviendo hacia ella. Ella lo sabía todo, quizá no todos los detalles, pero sí lo suficiente. Y, sin embargo, solo me había dado fragmentos, poco a poco, deliberadamente, como si me estuviera guiando hacia una conclusión a la que quería que llegara. No sabía si pensaba que me estaba protegiendo a mí o a sí misma. Quizá ambas cosas. Cogí el teléfono más de una vez, tentado de llamarla y exigirle respuestas sobre los viajes, las fotografías, la cadena, pero cada vez lo volvía a dejar. No estaba seguro de lo que le diría, ni de estar preparado para volver a oír su voz. En lugar de eso, me encontré recorriendo la casa, con la mirada posándose en objetos que ahora me parecían mentiras. La foto enmarcada de su conferencia, en Chicago. La taza de recuerdo de una ciudad a la que quizá nunca había ido por trabajo. Las postales en el cajón que antes me parecían un detalle bonito, pero que ahora parecían sustitutos del tiempo que no había pasado conmigo. Lo más difícil no era solo darme cuenta de que había estado en otro lugar. Era darme cuenta de que había sido otra persona mientras estaba allí. Alguien que le escribía cartas, que guardaba una cadena escondida en una caja, que anotaba sus pensamientos en diarios que nunca quiso que yo viera. Había pasado años pensando que lo conocía por completo, y ahora sentía que solo había conocido una versión de él, una versión cuidadosamente seleccionada para mi beneficio. Esa noche no pude comer. Me senté a la mesa de la cocina con los diarios delante de mí, pasando las páginas al azar. Algunas entradas eran mundanas, notas sobre el tiempo o cosas que tenía que hacer ese día. Otras eran más incisivas, más personales, pensamientos que nunca había compartido conmigo. En una, describía un viaje de fin de semana con tal detalle que podía imaginarlo perfectamente, excepto que yo no estaba allí. Ella sí. Cerré el diario y me recosté, pasando los dedos por el borde de la cubierta. No sabía si la confrontaría al día siguiente o esperaría a que ella diera el siguiente paso. Lo único que sabía era que la versión de mi vida en la que había creído había desaparecido, y lo que quedaba era un rompecabezas con demasiadas piezas perdidas. Esa noche, el sueño se negó a llegar. Me tumbé en la cama mirando al techo, la habitación oscura me parecía demasiado quieta, demasiado pesada. Cada vez que cerraba los ojos, veía las fotografías del trastero, aquellas en las que su sonrisa parecía más fácil, más espontánea. Se mezclaban con recuerdos de mi propia época, cuando pensaba que era todo mío. Un viaje en particular seguía apareciendo, por mucho que intentara alejarlo. Había sido 2 años antes, en pleno verano, me había dicho que se iba a un retiro de 3 días con su equipo, a algún lugar fuera de la ciudad, a una cabaña cerca del bosque donde podrían desconectar y trazar estrategias. Recuerdo que me reí de la idea de trazar estrategias corporativas alrededor de una fogata, pero él solo sonrió y dijo que era parte de la nueva cultura de la empresa. Me prometió que llamaría todas las noches, y así lo hizo, con voz cálida y tranquila, contándome los largos paseos que daban, las reuniones que se alargaban hasta la noche y los planes que hacían. La última noche de ese viaje, llamó justo después del atardecer. Yo estaba sentada en el porche, con el aire cálido y el canto de los grillos de fondo. Me dijo que ojalá estuviera allí,
que el cielo estaba teñido de colores tan vivos que no podía describirlos. Su voz tenía ese tono suave que siempre había asociado con los momentos en que estábamos solos los dos. Esa noche me acosté sonriendo, pensando en lo afortunada que era por tener a alguien que aún me extrañaba incluso cuando estaba ocupado. Ahora, con los diarios y las fotografías sobre la mesa de la cocina, ese recuerdo se sentía completamente diferente. En uno de los diarios había una entrada de ese mismo fin de semana. Había descrito los colores de la puesta de sol con todo detalle, tal y como me los había contado, pero el nosotros, de su escrito no se refería a sus compañeros de trabajo. Se refería a ella. Escribió sobre cómo se sentó junto a ella junto al agua, sobre cómo ella apoyó la cabeza en su hombro, sobre cómo ese momento le había hecho sentir la paz que había estado buscando. No dejaba de darle vueltas a esa página en mi mente, y cada vez se me hacía un nudo en el estómago. La puesta de sol que creía que habíamos compartido de alguna manera lejana había sido su momento con ella. La promesa que me había hecho de que me echaría de menos, de que pensaría en mí, era una promesa que no podía cumplir, porque en ese momento él estaba en otro lugar, tanto física como emocionalmente. A la mañana siguiente, bajé y preparé café, aunque apenas le di un sorbo. La luz que entraba por la ventana de la cocina me parecía demasiado brillante para lo pesada que me sentía por dentro. Volví a coger el diario y leí la entrada lentamente, como si estuviera poniéndome a prueba para ver si era capaz de terminarla sin titubear. No pude. Cuando llegué al final, tenía un nudo en la garganta y los ojos en lágrimas. No era solo que hubiera estado con ella en lugar de conmigo. Era que había conseguido entrelazar ambos mundos a la perfección, contándome una versión mientras vivía otra. Me di cuenta de que eso era lo que más me dolía, no la distancia, ni siquiera las mentiras, sino la facilidad con la que las había llevado. Dejé el diario y miré la encimera de la cocina, donde todavía estaba la llave del trastero. Allí había más diarios, más pedazos de él que aún no había leído. Una parte de mí quería meterlos todos en una caja, sellarla y no volver a abrirla nunca más. Pero otra parte sabía que no podía parar ahora. Ya había empezado a tirar de los hilos y el tejido de mi vida se estaba deshaciendo, lo quisiera yo o no. Vertí el resto del café en el fregadero, el líquido oscuro se arremolinó hasta que no quedó nada, y me pregunté si así había sido para él, si había conseguido vaciar una parte de su vida para llenar otra, dejándome solo con el caparazón de lo que creía que teníamos. Después de la entrada sobre el viaje a la cabaña, mi mente seguía divagando sobre la última discusión que tuvimos antes de que él muriera. En ese momento, me había parecido una de esas peleas normales que tienen las parejas, de las que te sientes frustrado durante una noche y a la mañana siguiente ya estás bien. Pero ahora, con todo lo que sabía, no podía dejar de preguntarme si se trataba de algo completamente diferente, algo que él no había sido capaz de decirme. Era martes por la noche, tarde. Yo estaba en la cocina, fregando los platos, y él entró todavía con el abrigo puesto. Me dijo que había trabajado hasta tarde y yo comenté que últimamente parecía que trabajaba hasta tarde muy a menudo. Mi tono había sido más duro de lo que pretendía, pero estaba cansada y lo echaba de menos. Él no respondió de inmediato. Se quedó allí de pie, mirándome como si estuviera sopesando si decir algo. Luego dijo: «¿Crees que te estoy mintiendo?» Recuerdo el dolor que me causaron sus palabras. Le dije que no pensaba eso, que no realmente, pero que me gustaría que me dejara entrar más en su vida. Le dije que sentía que había partes de su vida que no conocía, y que quizá no necesitaba saber todos los detalles, pero que quería volver a sentirme más cerca de él. Él suspiró, dejó las llaves en la encimera y murmuró algo sobre que yo no lo entendería aunque se lo explicara. En ese momento perdí los nervios. Le dije que podía entender cualquier cosa si confiaba en mí lo suficiente como para contármela. Terminamos la noche en silencio, él en su lado de la cama y yo en el mío. Por la mañana, me besó en la frente antes de irse a trabajar y me dije a mí misma que se había acabado, que solo era una de esas pequeñas discusiones que ocurren de vez en cuando. Ahora no podía dejar de preguntarme si esa había sido mi oportunidad, si ese era el momento en el que él me lo habría contado todo si yo hubiera reaccionado de otra manera. La culpa me oprimía el pecho mientras estaba de pie en la cocina,
con las manos apoyadas en la encimera, en el mismo lugar donde él había dejado las llaves esa noche. Intenté recordarme a mí misma que la honestidad era su elección, que él había sido quien había decidido ocultar parte de su vida. Pero otra parte de mí me susurraba que quizá yo no había escuchado con suficiente atención, que quizá él había intentado decirme algo a su manera, y yo había estado demasiado absorta en mi propio dolor como para oírlo. Era un tipo extraño de dolor, no solo por el hombre que había perdido, sino por las conversaciones que nunca tuvimos, las verdades que nunca dijimos. Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no estaba segura de qué me dolía más: los secretos que guardaba o la posibilidad de que yo hubiera contribuido a que le resultara más fácil guardarlos. La llamada llegó por la noche, justo cuando estaba decidiendo si cenar o dejar pasar el día sin cenar. Su nombre apareció en el segundo teléfono, el que había pensado en apagar más de una vez. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, con una voz más baja de lo que pretendía cuando dije, «Hola». Ella no perdió el tiempo. «Tenemos que hablar», dijo. «Creo que mereces saber exactamente quién era yo para él». Sentí que mi pulso se aceleraba, pero le dije que viniera. Una parte de mí odiaba la idea de dejarla entrar en mi casa, pero otra parte quería verla en el espacio que había sido mío y suyo. Quizás quería que sintiera lo que era estar en medio de la vida que habíamos construido juntos, que viera las paredes que habían acogido nuestras risas y nuestros silencios. Cuando llegó, entró sin mirar mucho a su alrededor, como si no quisiera invadir más de lo que ya había hecho. Nos sentamos a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde había revisado cartas y diarios, con el segundo teléfono entre nosotras. Respiró hondo, con la mirada fija en sus manos, cuidadosamente entrelazadas delante de ella. «No era solo su asistente», dijo finalmente. Así es como me llamaba cuando no quería dar explicaciones. Su voz era firme, pero pude ver la tensión en su mandíbula. Nos conocimos por trabajo, pero las cosas cambiaron rápidamente. Me convertí en alguien en quien confiaba. Alguien en quien confiaba para más cosas que horarios y llamadas. Yo era la persona a la que acudía cuando no podía ser quien creía que debía ser contigo. Las palabras me dolieron, pero no la interrumpí. Continuó explicando que él había compartido con ella cosas que no se atrevía a compartir con nadie más, ni con sus compañeros de trabajo, ni conmigo. Habló de llamadas telefónicas a altas horas de la noche, de momentos que eran tranquilos y anodinos para cualquier otra persona, pero que significaban mucho para ellos. No lo adornó ni intentó restarle importancia. Admitió que había habido intimidad, pero no siempre del tipo que la gente supone. A veces era simplemente estar en el mismo espacio, sin hablar, sabiendo que la otra persona estaba allí. Cuando terminó, me miró como esperando una reacción, pero no le di ninguna de inmediato. No estaba segura de si sentía ira, alivio o simplemente agotamiento. Una parte de mí esperaba algo peor, pero otra parte sentía que esto era peor a su manera, que la conexión que tenían no era solo una traición física, sino que era una parte de él que me había ocultado por completo. Le di las gracias por contármelo, aunque las palabras sonaban extrañas en mi boca. Cuando se marchó, me quedé en la puerta viéndola alejarse, preguntándome si saber la verdad había cambiado realmente algo, o si solo había confirmado lo que ya había empezado a sospechar en el momento en que vi su nombre aparecer en el teléfono de él. Después de que se marchara, la casa parecía más pesada que antes, como si su presencia hubiera agitado el aire y dejado algo atrás. Me quedé en la cocina durante un buen rato, con el segundo teléfono todavía sobre la mesa, con la pantalla apagada. Me picaban los dedos por cogerlo, aunque no sabía muy bien por qué. Había revisado las llamadas, los mensajes, las fotos e incluso el único mensaje de voz que ya había escuchado. Una parte de mí pensaba que había sacado todo lo que podía de ese dispositivo, pero otra parte se preguntaba si se me había pasado algo por alto. Lo llevé al salón y me senté en el sofá, dándole vueltas entre las manos. La batería estaba baja, así que lo enchufé. Cuando se encendió la pantalla, me fijé en un icono al que no había prestado atención antes, una aplicación de notas de voz escondida en una esquina.
Lo pulsé sin pensar y apareció una lista de grabaciones. La mayoría eran cortas, de unos segundos o un minuto, con títulos vagos como idea o nota. Pero en la parte inferior había una con la fecha de 3 días antes de su muerte. Se me cortó la respiración al pulsarla. Su voz llenó la habitación en silencio, cálida pero más suave de lo que recordaba. Si estás escuchando esto, es que no estoy aquí para decírtelo yo mismo. Hubo una pausa, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Necesito que sepas que nunca dejé de quererte. Ni por un segundo. Pero fui un cobarde. Me dividí en dos y, al hacerlo, nos privé a ambos de toda la verdad. Su voz tembló ligeramente, pero siguió hablando. Había partes de mí que no sabía cómo mostrarte. No porque no pudieras aceptarlas, sino porque temía que cambiaran la forma en que me veías. Con ella, podía ser otra persona. No mejor, solo diferente. Y creía que lo necesitaba. No sé si tiene sentido. Quizá nunca lo tenga. Hubo otra pausa, el sonido de él respirando. Quería decírtelo, estuve a punto de hacerlo, más de una vez, pero entonces te miraba y pensaba que quizá podría quedarme con las partes que te gustaban y ocultar el resto. Ahora me doy cuenta de que era egoísta, siento haberte quitado algo sin que lo supieras. La grabación se detuvo, dejando un silencio casi insoportable. Me quedé allí sentada con el teléfono en el regazo, mirando la pared, tratando de procesar la extraña mezcla de consuelo y dolor que sus palabras habían dejado atrás. Había admitido lo que yo ya sabía, pero oírlo en su voz lo hacía real de una manera que nada más había conseguido. No era el tipo de confesión que pedía perdón, era el tipo que dejaba la decisión totalmente en mis manos. Volví a reproducir el mensaje una vez más, esta vez con los ojos cerrados, dejando que su voz me inundara. Por primera vez desde su muerte, sentí el peso de su ausencia, no solo como el hombre que creía que era, sino como la persona imperfecta y complicada que había sido siempre, y eso me dolió de una forma que no esperaba. Me quedé sentada en el sofá mucho tiempo después de que terminara el mensaje, con el segundo teléfono apoyado en el cojín a mi lado, como si tuviera su propio latido. Su voz seguía resonando en mis oídos, las pausas y las vacilaciones casi más fuertes que las propias palabras. No me había pedido que lo perdonara, pero la idea seguía dando vueltas en mi cabeza. Podría hacerlo. Y si podía, ¿qué significaría ese perdón ahora que él ya no estaba? El perdón siempre me había parecido algo que se le da a alguien que puede aceptarlo, que puede responder de alguna manera, alguien que puede prometer cambiar, mejorar. Pero esto era diferente. No habría respuesta, ni cambio. Perdonarlo no cambiaría lo que había pasado, y no le llegaría donde quiera que estuviera ahora. La única persona a la que podría afectar era a mí. Pensé en cómo sería llevar esta ira durante el resto de mi vida. Repetir una y otra vez los momentos de la traición hasta que se volvieran más nítidos que cualquiera de los buenos recuerdos. Sería fácil dejar que la amargura se endureciera en mi pecho, dejar que construyera muros alrededor de la parte de mí que lo había amado tan profundamente. Pero no quería eso. No quería que lo mejor de lo que habíamos tenido fuera engullido por lo peor. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua, el movimiento le daba algo que hacer a mis manos inquietas. Mientras estaba de pie junto a la encimera, lo imaginé sentado frente a mí como solía hacerlo, con su taza de café en la mano, contándome algún pequeño detalle de su día. Eran esos momentos cotidianos los que más extrañaba, los que no tenían importancia hasta que te dabas cuenta de que ya no podías tenerlos. Me di cuenta de que perdonar no significaba excusar lo que había hecho. No significaba fingir que no me había dolido. Podía significar simplemente elegir no dejar que el dolor definiera todo lo que había pasado antes. Podía reconocer la verdad de lo que me había ocultado sin dejar de aferrarme a la verdad de lo que habíamos compartido. Ambas cosas podían coexistir, aunque no encajaran perfectamente. Volví a coger el segundo teléfono y reproduje el mensaje por última vez. Esta vez, no me centré en las palabras en sí, sino en el sonido de su voz, en cómo aún conservaba la calidez que me había enamorado. Cuando terminó, susurré en silencio. Te perdono.
Al principio, las palabras me resultaron extrañas, pero se asentaron en mí con una ligereza inesperada. No era un cierre, no del todo, pero era un paso hacia él. Y, por primera vez en semanas, sentí que podía respirar sin el peso de todo lo que me oprimía el pecho. A la mañana siguiente, me despertó el sonido del timbre. Era temprano, de esos días en los que el sol apenas empieza a calentar el horizonte. Por un momento, pensé en ignorarlo, pero volvió a sonar, así que me puse un jersey y me dirigí a la puerta. Cuando la abrí, no había nadie, solo una pequeña caja sobre el felpudo. No había remitente, solo mi nombre escrito con una letra clara y cuidadosa. No hacía falta adivinar quién la había dejado. La llevé a la cocina y la dejé sobre la mesa, junto al segundo teléfono. La caja era ligera, y, cuando la abrí, encontré un trozo de papel doblado encima de algo envuelto en un pañuelo de papel. La nota era breve. Pensé que deberías tener esto, él lo habría querido así. Cuídate. No había firma, pero no hacía falta. Dejé el papel a un lado y desenvolví el pañuelo, dejando al descubierto un reloj de pulsera. Era suyo, pero no era uno que le hubiera visto llevar a menudo. La correa de cuero estaba gastada, la esfera tenía algunos arañazos, pero seguía funcionando con regularidad, y el sonido era increíblemente fuerte en la silenciosa cocina. Lo giré entre mis manos, pasando los dedos por la correa. Era el tipo de reloj que él habría llevado en esos viajes, algo práctico pero personal. Me pregunté cuántas veces lo habría visto en su muñeca, cuántos momentos habría marcado para él cuando yo no estaba allí. Por un breve instante, sentí el viejo pinchazo en el pecho, pero se desvaneció y se convirtió en algo más tranquilo. El gesto no me pareció una provocación ni una reivindicación, me pareció el final de algo. Quizás ella estaba dejando ir, o quizás me estaba dando la última parte de él a la que se aferraba. En cualquier caso, era un reconocimiento tácito de que nuestra extraña conexión a través de él había llegado a su fin. Dejé el reloj en la mesa junto al teléfono y los diarios, los tres alineados como marcadores de una vida que había sido más grande y más complicada de lo que jamás había imaginado. Verlos juntos me hizo sentir un nudo en la garganta, pero también me produjo una extraña sensación de calma. Esas eran las piezas que ahora tenía, las que podía elegir conservar, guardar o dejar ir cuando estuviera preparada. Por primera vez, no sentí que estuviera esperando otra llamada u otra revelación. Sabía que siempre habría preguntas sin respuesta, pero podía vivir con ello. Cerré la caja, doblé la nota y la guardé dentro, decidiendo que lo conservaría todo por ahora. Algunas despedidas se dicen con palabras, pero otras se quedan en el espacio silencioso entre lo que se da y lo que se quita. Esa noche, la casa estaba en silencio. Me senté en la sala con el reloj en la muñeca, cuyo peso me resultaba extrañamente reconfortante. El segundo teléfono estaba sobre la mesa de centro, oscuro y silencioso, como si también hubiera decidido que no quedaba nada más que decir. Me recosté, dejando que el silencio se instalara, pensando que tal vez, por fin, la historia había terminado. Entonces sonó el teléfono. El sonido fue agudo en el silencio, cortando el aire como lo había hecho el primer día que vi su nombre. Me quedé paralizado, mirando la pantalla, pero esta vez no era ella. El identificador de llamadas estaba bloqueado, solo una línea de números y símbolos que no significaban nada. Mi mano se quedó suspendida sobre él durante un momento antes de deslizarlo para responder. Hubo una pausa al otro lado, solo el débil sonido de la estática. Luego se oyó una voz, suave y baja, casi como un susurro. «Lo siento», dijo. Solo eso. Sin explicaciones. Sin contexto. Y antes de que pudiera hablar, la línea se cortó. Me quedé allí sentado durante mucho tiempo, con el teléfono aún pegado a la oreja, el corazón latiéndome con fuerza. Me dije a mí misma que tenía que ser un mensaje guardado, algo activado por accidente, tal vez incluso un truco de la memoria o la tecnología. Pero una parte de mí no le importaba cómo había sucedido. Las palabras eran suyas, y eran las últimas que volvería a oír. Dejé el teléfono junto al reloj y los diarios.
Afuera, la noche presionaba contra las ventanas, profunda y silenciosa. Y por primera vez desde que todo comenzó, dejé que el silencio permaneciera. Al final, comprendí que la verdad nunca iba a llegar en un paquete limpio y pulido. Era irregular e incompleta, un mosaico de momentos cosidos con hilos de amor, traición, ternura y silencio. Algunas partes eran vívidas e innegables, otras eran borrosas, difuminadas por el tiempo, la emoción y lo no dicho. Él había sido mío de una manera íntima, sagrada e inquebrantable. Sin embargo, también le había pertenecido a ella de una manera que yo nunca podría alcanzar, y tal vez asimismo de una forma que ninguno de los dos podría comprender o reclamar por completo. Los objetos que dejó atrás, el teléfono con sus mensajes sin responder, el reloj que seguía marcando las horas con regularidad, los diarios llenos de pensamientos que nunca escucharía en su voz, eran fragmentos de un hombre cuya historia ya no podía contar con sus propias palabras. No eran todo él, solo pedazos dispersos, algunos tan afilados que cortaban, otros tan tenues que se deslizaban entre mis dedos como el agua. Perdonarlo nunca fue una absolución en el sentido en que la gente lo imagina. No disolvió mágicamente el dolor ni borró las noches en las que me quedaba despierta reviviendo todo. Para mí, el perdón se convirtió en un acto de supervivencia, una elección para dejar de sangrar por heridas que nunca serían cosidas con respuestas. Fue aprender a vivir con el dolor, a llevarlo sin dejar que me destrozara cada vez. Y así, al pasar la última página de ese capítulo de mi vida, acepté que algunas preguntas quedarían para siempre en el aire, sin respuesta y quizás sin respuesta. Dejé de perseguir la ilusión de que cerrar significaba tener toda la verdad al descubierto. A veces, cerrar es simplemente decidir que ya no necesitas toda la historia para seguir adelante. En la quietud que siguió, me di cuenta de que, suficiente, no siempre significa completitud. A veces, suficiente, es una paz frágil, del tipo que llega cuando dejas de aferrarte a lo que no se puede cambiar y, en cambio, te aferras a las pequeñas cosas seguras que quedan. Nunca sabría el alcance total de su amor o de sus traiciones, ni la profundidad de lo que ocultaba. Pero conocía mi propia fuerza, mi capacidad de resistencia y mi capacidad de volver a amar a pesar de todo. Y eso, decidí, era suficiente. Gracias por estar aquí. Su viaje fue duro, pero la llevó de vuelta a sí misma. Vea otra historia conmovedora haciendo clic a la izquierda y no olvide suscribirse para escuchar más voces que merecen ser escuchadas.